Bienvenidos a Opinión Liberada. Para recibir más vídeos, dale me gusta, comparte y suscríbete. Muy bien, estamos acá con los 7 candidatos a la presidencia de nuestro país. Tercer bloque, rumbo a las elecciones del 18 de octubre de 2020. Usted está conociendo a los candidatos, sus propuestas y están respondiendo a las consultas de la gente. Reiteramos la modalidad. Estamos haciendo las preguntas en primera instancia de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha. Ahora volvemos con Carlos Mesa, de derecha a izquierda nuevamente, estas consultas, con el contexto de las preguntas sobre estabilidad. Muy bien, comenzamos con la ronda de preguntas. Reiteramos, para la primera pregunta, candidatos tienen 2 minutos para las respuestas. Candidato Carlos Mesa, organismos internacionales afirman que la pobreza en Bolivia bajó del 48% al 18%. Sin embargo, con la crisis actual tendremos un significativo retroceso. Usted en su momento fue crítico con los bonos que entregaba el movimiento al socialismo. Su candidato a vicepresidente Pedraza, en la misma línea, fue crítico con Yanine Áñez por la entrega de bonos, ya que no resuelven el problema de la economía. Si usted fuera presidente, ¿estaría dispuesto a destinar gran parte del presupuesto a pagar bonos? En ningún momento, ni una sola vez, nunca, jamás, never in the life, como dirían popularmente, he estado en contra de los bonos. Vamos a pagar los bonos y vamos a cumplir lo que es una obligación social. Lo que me preocupa es algo básico. 14 años de fraude y corrupción generan resultados mentirosos, generan resultados de pobreza solamente medida en términos económicos de ingresos y no en la pobreza multidimensional, que tiene que ver con algo fundamental. Mortalidad infantil, seguimos siendo después de Haití el peor país. Mortalidad materna, seguimos siendo después de Haití el peor país. Desnutrición, seguimos siendo después de Haití el peor país. Así que se puede maquillar las cifras, pero no se puede maquillar la verdad. La evidencia es que tenemos que hacer una inversión social directa en ese camino y no trabajar sobre la lógica del despilfarro, palacios de gobierno de 30 pisos de altura que nadie sabe para qué sirven, además del mamarracho que son, museos para la gloria de una persona en vez de dedicarlos a la inversión social. La estabilidad se consigue luchando realmente contra la pobreza, no haciendo irregularidades, para decirlo poco. Vamos a ser claros, corrupción en el tema del Fondo Indígena, por ejemplo. Creemos que la lógica nos dice que la lucha contra la pobreza tiene que establecerse de manera clara y directa, no con cifras que están volando en el espacio. No, aquí lo que necesitamos es saber realmente si tú, que estás viendo este debate, sientes que la pobreza se ha reducido. Si tú no tienes un problema para comer mañana, si tú no tienes un problema para conseguir el acceso a un hospital para dar a luz en el momento en que estás de parto, si te han atendido adecuadamente en ese SOS, que parece SOS, el Sistema Universal de Salud, que no ha funcionado nunca. Estos son los criterios fundamentales para lograr una estabilidad social adecuada, una estabilidad en la que la inversión sea destinada a donde tiene que ir. Candidato, tiempo. 1 minuto para la siguiente pregunta. Candidato, la estabilidad en Bolivia es el clima necesario para salir de la crisis y generar empleo. Los sectores en conflicto que más inestabilidad pueden generar son los movimientos sociales en Occidente y los cívicos en Oriente. ¿Cómo le dará estabilidad al país con Occidente dispuesto a bloquear y el Oriente dispuesto a llamar a cabildos? Con una respuesta clara, una vocación democrática que tiene un paso 1 que se llama diálogo, un paso 2 que se llama persuasión, un paso 3 que se llama compromiso con la transformación social, compromiso con la autonomía y la profundización de la demanda regional. Y luego, si eso no funciona, el establecer con claridad las normas que la Constitución marca. No se puede pensar, por definición, que los movimientos sociales en un lado o los movimientos regionales en el otro son irracionales por definición. Eso es parte de un prejuicio. Nosotros cumpliremos la Constitución, nosotros gobernaremos con la ley en la mano y gobernaremos respetando los derechos humanos, pero estableciendo con claridad las responsabilidades de cada quien en cada caso, y no como en el pasado, con el despilfarro y la corrupción como método de cooptación de los movimientos sociales.
Muy bien. Gracias, candidato. Reiteramos preguntas que han sido elaboradas por la Federación de Asociaciones Municipales y la Confederación Universitaria Boliviana. Continuamos con el siguiente candidato, cuestionario para Jorge Quiroga, en el eje estabilidad. Candidato, usted propone que la propiedad de las empresas nacionales se reparta entre los bolivianos mayores de 18 años. Este modelo se parece mucho a la capitalización que no funcionó, porque su propuesta sí funcionaría. ¿No se deja al margen a bolivianos que aún no hayan cumplido 18 años? Gracias. No se parece para nada, porque aquí estamos hablando de que la propiedad de las empresas estratégicas de Bolivia, bien administradas, bien gestionadas, que tienen un valor inicial a ser distribuido de 10.000 bolivianos, pasa a ser tuya, de cada persona que nos está mirando. A los cumples 18 años, recibes la propiedad. Es un título que te da dividendos, que te genera renta, que te permite ser sujeto de crédito cuando eres joven y tienes 18 años. Y además vas a controlar y fiscalizar para evitar que las roscas que se apoderaron y saquearon de yacimientos y Entel a nombre de que eran del pueblo, no vuelvan a robar lo que era nuestro. Esto va a garantizar que sean de verdad del pueblo, no retóricamente del pueblo. Y junto con ello, quiero agregar en el tema de estabilidad, el programa de salvataje que estamos hablando, de garantizar que la crisis no se lleve los empleos, también te asegura los 8.000 millones de dólares, estabilidad cambiaria, financiera y fiscal. Si no hacemos esa inyección, van a venir sobresaltos cambiarios, va a haber dificultades, porque la gente cree que la devaluación es decisión de un gobernante, depende de la situación y disponibilidad de dólares para asegurar que no te licúen tu jubilación, que no te devalúen lo que compra tu sueldo, que tus ahorritos no se pierdan. Esa es la clave de la estabilidad y junto con ello, la estabilidad institucional. Asegurar que no solo tengamos estabilidad económica, sino también institucional, que se respete la Constitución. Estamos acá parados porque hubo un fraude masivo y se desconoció el 21F cuando Bolivia dijo no. Después de años de peregrinar, esta semana hemos sentado al tirano prófugo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha escuchado los argumentos y va a fallar que la reelección perpetua o indefinida no es un derecho humano. Fue gestiones que hicimos mucho tiempo, gracias Luisfer, porque fue un dirigente cívico que creyó en esta causa, recogimos firmas y mostramos que Bolivia estaba de pie para respetar el 21F. Muy bien. Siguiente pregunta, 1 minuto para responder. ¿No les generaría un hueco económico a las fuentes de financiación estatal? No, porque justamente la transformación que estamos hablando es de canalizar los recursos que vamos a captar para que llegue al pago de los bonos. Hemos desglosado en los 8.000 millones de dólares cuánto se va a ir directamente a bonos para socorrer la cadena de pagos y que nadie se quede en la calle, quebrado. Y transformar la mentalidad del país digitalizando la economía y dándote la propiedad de las empresas para que tú, ciudadano boliviano, tengas ese título valor accionario intransferible, embargable, hereditable, te vuelves sujeto de crédito, agente bursátil activo. Desde que tienes 18 años puedes emprender, juntarte con amigos, tener la garantía y llevar esto adelante. Y para el nombre de este instrumento va a ser, y no me inventé, pensando en una trotada ninosca me salió, propiedad intransferible individual de título accionario, PITITA, para que siempre recordemos el valioso instrumento con el que expulsamos la tiranía. Muy bien, gracias candidato. Seguimos con el eje de estabilidad, por favor, para el candidato Feliciano Mamani. La consulta, 2 minutos para la respuesta. ¿Cuál es su política para conservar y aumentar las reservas internacionales? Bien, primeramente hay que ver lo siguiente, las reservas que tenemos en el país de nuestros propios recursos naturales. Hoy por hoy tenemos una inestabilidad económica del país. Primeramente tenemos una corrupción total y la corrupción es una antesala para que los gobernantes que han tenido la oportunidad de poder pasar por el Palacio de Gobierno, los asambleístas, los ministros correspondientes, lo único que han hecho es buscar sus intereses personales, intereses institucionales. Lamentablemente al país
ha dejado totalmente inestable económicamente. En ese entendido, primeramente vamos a apostar de que haya cero burocracia. Decía, la burocracia es una antesala para que haya corrupción en el país. De esa manera, hoy por hoy nos encontramos totalmente inestables económicamente y tenemos que apostar de que Bolivia tiene que brindar económicamente de un trabajo. Todos deberemos de apostar y enfrentar esta crisis económica que hoy por hoy vive el país. Perfecto. Candidato, un minuto para la siguiente consulta. ¿Cómo recuperará la liquidez de los bancos que ha sido comprometida por la caída de los ingresos financieros de estas entidades? Bueno, lamentablemente, hoy por hoy el país está adeudado. Tiene una deuda millonaria. Y los verdaderos pagaderos somos nosotros los bolivianos. Nosotros que nada tenemos que ver en esta situación. Creo que hay esa responsabilidad, hay una obligación de que tenemos que demandar a aquellas personas que se han aprovechado de Bolivia. Hay una inestabilidad económica y precisamente hoy por hoy están prófugos, están felices y necesariamente tenemos que romper esa situación. Perfecto. Gracias, candidato. Reiteramos, estamos haciendo los cuestionamientos de diferentes ejes temáticos. En este momento hablamos de estabilidad. Vamos a hacer las consultas al candidato Chi Yong-chang. Candidato, por favor, para la primera pregunta usted tiene 2 minutos para la respuesta. Usted dice que la nacionalización no fue correcta, que cuando se haga correctamente bajará los impuestos y eliminará el IT. ¿Cómo es la correcta nacionalización? Sí, 95% de lo que significa la producción de hidrocarburo en realidad está para los transnacionales y 5% nomás estamos aprovechando. Entonces, tenemos que hacer una revisión y para ellos es importante que debemos tomar en cuenta la competitividad del mercado interno y competitividad internacional. Entonces, si nosotros lo devoramos y lo desmotivamos a los inversionistas internacionales con exceso de impuesto, con el término que se llama la nacionalización, entonces no va a haber la exploración que quieran invertirle en lo que significa la parte de macroeconomía nacional, que tanto lo necesitamos. Entonces, 95% de lo que es el sector de hidrocarburo es necesario motivarla porque día de mañana la energía del mundo se puede convertir en energía del hidrógeno y que incluso la parte del litio o que sea de hidrocarburo, o sea, eso tiene su límite en el tiempo. Por lo tanto, yo creo que es importante que nosotros aseguremos eso, gestionar el aseguramiento de la competitividad internacional. Si en Bolivia le desfalca así con 55% de impuestos y que mientras competencia internacional le exige solamente con 2% de impuestos, entonces obviamente que la gente inversionista internacional se va a fugar a otro lado. Y por otro lado es que es importante dar la garantía jurídica a los inversionistas internacionales donde gestione lo que es el reino, el imperio de la ley. Eso significa respeto a la institucionalidad empresarial y de que no tiene que haber la persecución política ni tampoco persecución por parte de la Ley General del Trabajo con esa ley anticuada. Por lo tanto, es importante que nosotros debemos gestionar tres enfoques importantes, que es el recurso humano, lo que es el medio del trabajo y lo que es el sector de cuidado de medio ambiente. Tiempo, candidato. Segunda consulta, por favor, 1 minuto para su respuesta. ¿Pretende sacar a la inversión extranjera del país? No, más bien hay que gestionar para que vengan inversionistas internacionales y obviamente que respete la Constitución. Yo me baso en los principios y los valores de lo que es la ética, los morales, lo que es la buena cultura boliviana y de que podamos tener una excelencia en la convivencia entre los bolivianos y también con los transnacionales. Debemos ser todo un Panamá de inversión, debemos ser todo un paraíso de inversión para los internacionales que quieran invertir en Bolivia. Nacionalización, vamos a proteger todo lo que es de los bolivianos para los bolivianos y lo que están camuflado con no sé cómo puede haber privatización entre lo que corresponde al pueblo boliviano. Vamos a gestionar lo que es la auditoría de todos esos
cuidado lo que significa de transnacionales que se ha metido en el litio de Uyuni, y por otro lado, lo que queremos convertir a todo un Las Vegas en Uyuni, o sea, lo que es el litio, vamos a fomentar internacionalmente. Perfecto. Gracias, candidato. Seguimos con las consultas a los demás candidatos en el eje estabilidad. Candidato Luis Arce, del Movimiento al Socialismo. Se sostiene en su relación el Movimiento al Socialismo con sindicatos y organizaciones sociales. ¿Qué hará usted cuando las demandas sean más grandes que las posibilidades económicas para resolverlas y las bases generen un conflicto de demanda acumulada? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que la estabilidad no solamente está basada en la economía, sino también en una estabilidad política y una estabilidad social. Han sido estos tres elementos y se constituyen estos tres elementos en fundamentales para garantizar que los pequeños negocios, la microempresa, todos los emprendimientos puedan desarrollarse normalmente. Si no existe una de estas condiciones, realmente no se va a poder avanzar. En esa línea, el movimiento al socialismo ha sido muy claro. La política que nosotros hemos aplicado cuando se presentaban conflictos era el diálogo. Nosotros conversábamos con los movimientos sociales porque el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto, al pueblo se le explica las cosas y las diferentes organizaciones que representan al pueblo boliviano organizado saben evaluar, saben analizar. No es que solamente cuando hay alguna demanda que sobrepasa una reivindicación que tiene otros motivos, es donde estallan los problemas. Nosotros vamos a ir a resolver las reivindicaciones, los problemas de la sociedad y resolviendo de esta manera el problema central que está planteando la sociedad y a través de sus organizaciones, vamos a poder garantizar una estabilidad social, una estabilidad política y lo que nosotros garantizamos por lo que hemos hecho en más de 14 años por el país, es una estabilidad económica que ha disfrutado el pueblo boliviano. Una estabilidad económica que se ha traducido, por ejemplo, en que los depósitos de las personas en los bancos han crecido de 3.800 millones de dólares a más de 21.000 millones de dólares. Esa no es plata del Estado, esa es plata de las personas, esa es plata del pueblo boliviano que ha ido acumulando gracias a la política redistributiva del ingreso que hemos hecho durante todo este tiempo. Generación de ingreso, redistribución de ese ingreso entre los bolivianos es lo que nos ha logrado alcanzar esto. Perfecto, tiempo, candidato. Un minuto para la siguiente respuesta a esta pregunta. Si el MAS tiene que gobernar pero no logra la mayoría en la Asamblea Legislativa, ¿estarían dispuestos a hacer una alianza con otra fuerza política? Bueno, todo apunta a que el movimiento al socialismo va a tener una mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y eso no es un capricho, sino es decisión del pueblo boliviano una vez más. El pueblo hoy está apostando por retomar el camino del cambio, por retomar todo el proceso de cambio que ha significado avances cualitativos, reducción de la pobreza, reducción de la mortalidad materno-infantil, reducción de la diferencia entre ricos y pobres, aumento de la esperanza de vida de los bolivianos. Todo eso está enmarcado en ello. Por lo tanto, lo que nosotros nunca vamos a renunciar es a nuestros principios, nuestras ideas y nuestras propuestas que son las que van a beneficiar al pueblo boliviano. Si a eso se suman otras fuerzas políticas, bienvenido. Perfecto. Gracias, candidato. Seguimos con estas consultas. Tercera ronda de preguntas para los candidatos que nos acompañan esta noche. La consulta para María de la Cruz Vallá. En el ámbito de la estabilidad, ¿cómo cree que debe manejarse el tipo de cambio en adelante? Bueno, el tipo de cambio en adelante debe estar ligado a una política de Estado económica que tenga que resolver los problemas de la pobreza para empezar. No se puede castigar al pueblo con una devaluación. Debemos ver la mejor posibilidad de manejar a través de bolsín o a través de una moneda fluctuante la posibilidad de reducir las importaciones, de incrementar las exportaciones, de incrementar la producción boliviana con ideas creativas, con ideas atendidas en los pequeños emprendimientos por el gobierno a través de incentivos. Uno de los elementos más importantes a reconocer en este sentido es que nosotros somos un pueblo, en este caso, no solamente pobre,
Somos un pueblo con hambre, somos un pueblo agraviado, somos un pueblo que sufre la arrogancia de los líderes políticos y del gobierno de turno, y esto hay que resolver en el tema económico. Pero fundamentalmente la estabilidad no solo es económica, también hay que democratizar la economía, hay que resolver el problema del narcotráfico, que puede y vende más que nuestros productos del campo. Ese es uno de los elementos que hay que hacer, y también llevar la justicia a la economía. Esto a través de un rediseño, de una reingeniería impositiva que permita tener más recursos. Sobre todo hay que generar un impuesto a la producción de la coca del chapare para poder fomentar un sistema económico real. Perfecto, gracias, candidata. Segunda pregunta para la candidata, 1 minuto para su respuesta. ¿Qué rol debe cumplir el Banco Central en el mantenimiento de la estabilidad? Fundamental, pero tiene que cumplir el rol que le toca. Es el rol de la circulación económica, de la fijación de los valores y sobre todo de la fluctuación de la economía. Sin embargo, este no es el rol que ha cumplido. Y lo sabemos y lo saben aquí los políticos que han estado administrando el lavado de dinero en nuestro país y que no han generado una política real económica, porque la economía blindada, la economía que se ha supuesto que es exitosa, ese modelo del exitismo que hemos vivido durante muchos años, ha dado cuenta de que el Banco Central ha cumplido cualquier tarea menos la que le corresponde a través de la emisión de bonos que no sabemos quiénes los han adquirido, cómo los han adquirido, porque no hay ninguna transparencia. El sistema de bolsingo, el sistema de la moneda fluctuante debe ser asumida por el Banco Central, pero debe ser asumida con compromiso de que es un ente fundamental de la economía boliviana. Y en este sentido nosotros vamos a promover esto, encabezando un gobierno que sea transparente. Muy bien, perfecto. Seguimos con las consultas para los candidatos. En el bloque estabilidad, para Luis Fernando Camacho, la consulta, 2 minutos para la respuesta. La estabilidad, especialmente la macroeconómica, es una condición necesaria para el crecimiento de la economía. Hoy tenemos una economía inestable. ¿Qué cambios propone usted para devolverle el equilibrio? Claro que sí. En primer lugar, vivimos actualmente un ingreso a una posible crisis profunda con esta pandemia. Pero este problema no viene de hoy. Este problema viene desde el año 2014 hasta el 2019. Han gastado 100.000 millones de bolivianos por encima de lo que le ingresa a Bolivia. Esta realidad la vivimos de acuerdo a un sicariato en la economía durante 14 años. Esta es la realidad que vivimos. Nosotros tenemos que corregir ese déficit fiscal y la única forma es produciendo más y reduciendo los gastos innecesarios que tiene el Estado. Nosotros no podemos continuar teniendo esa misma visión para llevar este país a la catástrofe. Y la segunda, que es corregir el déficit en la balanza comercial, que es producto de que nos han cerrado mercados en una búsqueda ideológica. Y necesitamos nosotros llevar una política clara de que lo que producimos tenemos que exportarlo, abrir nuevos mercados, recuperar nuevos mercados que necesite el país para poder corregir ese déficit en la balanza comercial. Y la única forma que lo vamos a hacer es impulsando la manufactura, la joyería, todo lo que tenía el Alto en su industria, pues obviamente necesita volver a recuperarlo. Perfecto. Candidato, 1 minuto para la respuesta a la siguiente pregunta. Cuando habla de nuevos mercados externos, ¿se está refiriendo, por ejemplo, a un acuerdo como el ATPDA con los Estados Unidos? Así es. Solo por una pelea ideológica, los alteños han perdido una industria grandísima que tenían para seguir produciendo oro, manufactura y muebles que importaban a los Estados Unidos. Tenemos que recuperar el mercado. Bolivia necesita salir y eso no es con una ideología ni de derecha ni de izquierda. Buscar nuevos mercados y hacer todo lo que podamos hacer para que nosotros podamos sacar ese producto, ingresen recursos a Bolivia. Perfecto, gracias candidatos. Tercera ronda de preguntas enseguida. Usted tiene más acá en este foro debate organizado por la FAM y por la CUP, transmitido a través de las pantallas de la red ATV. Vamos a hacer una nueva pausa. Enseguida volvemos.